Hola, buenas noches para todos. Es una bendición encontrarnos nuevamente en este espacio, Consejos de lo Alto. Este es un espacio agradable, este es un espacio para deleitarnos en el Señor y en su palabra. Este es un espacio de crecimiento y es un espacio que nos aporta vida a nuestra vida. Es un espacio para conocer el pensamiento y la voluntad de Dios. Mira lo que el salmista decía y que quedó registrado en Salmos 119, versículos 97, 98 y 104. Dice en Reina Valera: oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Siempre están conmigo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Tremenda experiencia del salmista con la palabra de Dios. Tremendo valor que el salmista le atribuye a la palabra de Dios y tremendo efecto que él confiesa que hace la palabra de Dios en su vida. A propósito del valor que tienen las Sagradas Escrituras, en estos días me tropecé con un comentario del devocional diario En Contacto. Y mira lo interesante de las anotaciones, dice: a menudo no le damos la debida importancia a nuestra Biblia. A nuestra Biblia. Pero ¿alguna vez ha considerado usted lo asombroso que es que el Dios del universo se preocupara lo suficiente por la humanidad como para darnos su palabra escrita, de modo que pudiéramos conocerlo? La Biblia registra los pensamientos, las palabras, los deseos y los planes de nuestro Padre Celestial, así como la participación en la historia de la humanidad. Su revelación engloba la venida de su Hijo como nuestro Salvador, su plan de redención y el futuro regreso de Cristo como Rey de Reyes. Sin la palabra de Dios, dice este devocional En Contacto, sabríamos muy poco acerca de Él y nada sobre la redención. Así que nunca deje de dar la debida importancia a la Biblia. Cada vez que la abra, usted está escuchando la voz del Señor que le habla directamente a usted. Aproveche este privilegio y léala con frecuencia. Y yo le añadiría, y léela día tras día. Primero la palabra, siempre la palabra, a cada amanecer la palabra. Bueno, soy Patricia Arenas, de la Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida, desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia y la Puerta del Avivamiento. Somos una iglesia interesada en conocer cada vez más a Jesús y darlo a conocer a muchos. Así que en esta hora queremos invitarte a que te prepares para este espacio, para este momento y para escuchar la voz detrás de la voz. No olvides las instrucciones que son importantes para que tú no desaproveches ni un momento lo que nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ya sabes, y para los que están añadiéndose por primera vez a Consejos de lo Alto, los que van a verlo de pronto en diferido y nunca lo hayan visto, siempre recomendamos: dispón un lugar especial para escucharlo, lejos de interrupciones y con una buena señal de internet. Practica la generosidad, no te quedes con la bendición, ¿sabes? En este momento más que nunca la gente está necesitando oír palabra de vida, palabra que aporte valor, palabra que dé direccionamiento, sabiduría y traiga paz. Y eso nada más lo puede hacer la palabra del Dios vivo y real. Así que esta invitación, compártela, este link, pásalo. Todavía estás a tiempo de pasarlo e invitar a que otras personas de ese círculo de influencia tuyo se puedan unir. También te pedimos que concentres toda tu atención. No se puede atender a dos señores a la vez, así que toda tu atención, espíritu, alma y cuerpo, estén aquí para lo que el Señor quiere decirnos. Y pues indudablemente es importante llevar un registro de todo lo que Dios nos está diciendo en este momento, lo que hemos llamado diario de consejos. Así que por favor, o la bitácora, como decía el pastor en uno de los domingos,
pero lo importante es que anotes el día en que estás escuchando este consejo, la cita o citas bíblicas que estás recogiendo y esos elementos esenciales, esas cosas claves que escuchas en el consejo de hoy. Bueno, reconocemos que el panorama mundial es un poco desalentador o nada alentador, pero eso no significa que sea lo único que tenemos frente a nuestros ojos y que sea lo único que está sucediendo. Hoy en día también están sucediendo muchas cosas hermosas, muchas cosas favorables. Y hoy en día Dios está obrando más que nunca, porque cuando tú ves que está en todos esos movimientos de situaciones, es todavía cuando más se manifiesta la gracia de Dios. Y entonces tenemos que empezar a dejar de enfocarnos únicamente en ese panorama desolador de malas noticias y empezar a proclamar la grandeza del Señor, a mostrar las cosas maravillosas que está haciendo aún en medio de este tiempo. Y nosotros tenemos allí claro que el Señor está obrando, desde pequeñas cosas, simples cosas, cotidianas cosas, hasta grandes cosas. Así que yo te invito en esta hora a que nos acompañes a ver este testimonio, que sé que va a hablarte el Señor a través de él y va a edificarte en la fe. Por favor, atiende o presta mucha atención a este testimonio. Soy Viviana Barrios, miembro de la Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida. En esta noche estoy aquí para honrar el nombre del Señor. El Señor creador, dador de la vida y creador de todo lo que existe. Les comento que en el año 2017 se me detectó un cáncer de mama. En la actualidad soy sobreviviente de cáncer, bendito sea Dios. No obstante, para efectos de seguimiento y control de esta afección, en el año 2020 se me practicó una prueba que se llama PET-scan, una prueba de exploración, la cual dio como resultado la marcación de un punto en la columna sospechoso de malignidad. Por tal razón, el oncólogo me remitió a donde un neurocirujano. El PET-scan me lo hicieron en octubre del 2020. En ese momento, en octubre, solicité la cita con el neurocirujano. La cita me fue otorgada para el día 7 de diciembre del 2020 en primera instancia. Cita que no se pudo llevar a cabo por problemas con la EPS. Me fue reprogramada para el 14 de diciembre del año pasado. En dicha cita que se llevó a cabo, el neurocirujano me dijo: señora Viviana, lo que tenemos que hacer primero es realizar un examen de exploración con contraste para verificar que el punto que está marcando el PET-scan no sea producto de una metástasis o de una nueva lesión que esté surgiendo en su cuerpo y que esta lesión sea maligna. Por supuesto, ese diagnóstico del neurocirujano me tumbó lo que es natural. No obstante lo anterior, yo busqué al Señor, acudí al trono de la gracia y le pedí al Señor que se glorificara en el resultado de ese examen, que se glorificara en ese resultado, no importa cuál fuera el resultado, y que yo tuviera la fuerza y la voluntad de saber aceptar su soberanía. El examen me fue colocado para el 4 de febrero del 2021, es decir, este año. Lo cual quiere decir que fueron casi 3 meses de espera. Espera en la cual uno se hace muchas preguntas y uno mismo se responde o hay posibles respuestas. No obstante, de que había acudido al trono de la gracia, me llegaban sobresaltos, pero llegó algo bueno y maravilloso para mí, que fue la palabra profética que nos dio el pastor Hugo en el servicio del 2020, en esa palabra profética que fue quietud y confianza. El Señor me habló y me calmé, porque inclusive yo estaba buscando hasta la forma de hacerme los exámenes particulares,
lo cual significaba hasta endeudarme, porque son exámenes costosos. No obstante, el Señor me habló y me dijo, espera mi tiempo, espera. Ya lo había hecho con la palabra profética, ya había hablado y me volvió a reafirmar. Entonces supe esperar, no es fácil, pero cuando la fe puesta a prueba produce paciencia, ¿sí? Y si acudimos al Señor, Él se convierte en nuestra casa y fortaleza y no vacilamos. Llegó el momento del examen, pasaron 3 meses en los cuales yo acudía mucho al Señor. No voy a decir que es fácil, no es fácil, pero cada vez que me sentía desfallecer, se lo decía y sentía que acudía al Señor más rápido a mí y me levantaba y me daba el ánimo. ¿Sí? Llegó el día del examen y el Señor se glorificó en el resultado. Habló y fue a mi favor. Bendito sea Dios. Por eso hoy acudo a este salmo, el Salmo 37, que con permiso leo, que dice, quédate quieto en presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Él nos dará la fuerza y nos acompañará y sostendrá. En la prueba no nos apartemos de Él. Estemos ahí. No es fácil, pero Él nos sostiene. Quedarse quieto para nosotros los hijos de Dios no es no hacer nada. Al contrario, es alabar, es orar, es leer la palabra, es compartir la palabra y servir. Eso es quedarse quieto en el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hagamos eso. Esperemos y confiemos en el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias. Eso es lo que quiero decirte en esta noche. Mira el testimonio de Viviana. Y así están ocurriendo muchas cosas maravillosas. Dios no ha dejado de trabajar. Él está obrando desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Él está respondiendo oraciones. Él está haciendo una compañía preciosa para nosotros. Así que la invitación es esa. Vamos a enfocarnos y vamos a agudizar nuestros sentidos espirituales para poder ver todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento y este espacio de consejos de lo alto. Te pedimos tu gracia para tratar el consejo de hoy. Danos por favor oídos para oír, mente para entender y corazón para hacer. Amén. Bueno, quiero empezar con esto. La fe es un elemento esencial en nuestra vida. Yo diría que vital para nosotros avanzar en este camino de vida y para poder echar para adelante. Si nosotros tan solamente vivimos en lo natural, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que podemos palpar, lo que podemos alcanzar y lograr con nuestras fuerzas, muy seguramente pues nos vamos a cansar, en otras ocasiones nos vamos a frustrar, muchas veces nos desilusionaremos, estaremos agotados y hasta tendremos la tendencia a desfallecer. Mucho más en tiempos como estos, porque reconocemos que son tiempos donde vemos un mundo convulsionado, un mundo en gran tribulación, y no solamente por la pandemia, sino que está azotado por la violencia, las diferentes enfermedades aparte del COVID, la pobreza y las grandes desigualdades sociales. Y es en medio de ese entorno que estamos viviendo que hoy, 17 de febrero, Jesús mismo nos trae el consejo. Este consejo para hoy, 17 de febrero, se encuentra registrado en Marcos, en el capítulo 11, versículo 22. Muchas de las citas que hoy voy a tratar van a estar básicamente en Reina Valera contemporánea como esta o Reina Valera. ¿Y sabe cuál es el consejo que el Señor Jesús nos trae en esta hora? Dice, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Mira el énfasis que hace Jesucristo. El énfasis que está en sus palabras es que nuestra fe puede estar puesta en algo más o en alguien más que no sea Dios. Para que exista ese énfasis y esa intencionalidad por parte de Jesús, pues sí,
Nuestra fe puede estar puesta en algo más o en alguien más que no sea Dios. Mira, nuestra fe puede estar puesta en nosotros mismos, en creer que de pronto podemos hacer y lograr muchas cosas por la juventud, por la capacidad económica que tengamos, por la preparación académica que hayamos alcanzado, pero finalmente en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta que eso pues no ayuda mucho, no ayuda en momentos verdaderamente cruciales de nuestra vida. También puede estar nuestra fe puesta en algún objeto inanimado o en un ídolo de madera o de piedra, que como dice la Escritura, que no lo digo yo, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos y no palpan, porque son creación del mismo hombre. Así que tú vas ante un ídolo y no vas a alcanzar ni lograr absolutamente nada. También nuestra fe puede estar puesta en lo que poseemos, en lo que tenemos. Nosotros en uno de los consejos veíamos a ese rico insensato que tenía toda su confianza puesta en que él iba a tener muchos años de prosperidad, muchos años de bienestar y muchos años para disfrutar de lo que tenía, porque tenía posesiones materiales, porque tenía riquezas, pero nada es más incierto que esas riquezas. Hoy tenemos y mañana no tenemos. Nosotros hemos visto cantidad de personas que en catástrofes, que en cosas que suceden en un abrir y cerrar de ojos pueden perderlo todo. Y también puede estar puesta nuestra fe en personas vivas o muertas. Es decir, hay personas que dicen, le tengo una fe a mi médico, mejor dicho, pero el médico es un ser humano y el médico falla. Y yo he tenido experiencias en mi vida con muy buenos médicos, con excelentes médicos, pero que han desacertado en algún momento, han fracasado en un intento de tratamiento. Entonces, es decir, nos damos cuenta que esa fe está puesta en el lugar equivocado. O en personas muertas, como veíamos el presidente de la República de Venezuela, en Gregorio Hernández y en la fórmula mágica que le dio para curar el COVID. Bendito sea el Señor. Y simplemente estamos dándonos cuenta que no vamos a ningún lugar con la fe puesta en el lugar equivocado. Y por eso es que Jesús es claro y contundente aquí, con una claridad que no da lugar a equívocos, con una claridad que no da lugar a interpretaciones por parte de nosotros, interpretaciones humanas. Él nos dice, y Él le dijo a sus discípulos en esa ocasión y nos dice en esta noche, tengan fe en Dios. Es decir, estamos atravesando este tiempo, estamos en pleno 2021, estamos en unas circunstancias que no nos imaginábamos nunca vivir, estamos viendo un panorama mundial con las características que estamos viendo, es decir, pero Él nos dice en esta hora, tengan fe en Dios. Y para comprender mejor este consejo, recuerda que tratamos de que no solamente dejamos el consejo así, sino que tratamos de dar algunas mayores pautas para que nosotros podamos asimilar ese consejo de tal manera que lo interioricemos y pasemos del oír al actuar, del actuar al hacer, poner por obra y ejercitarnos en ello. Entonces son 3 puntos que yo les traigo en esta noche, 3 puntos básicos de este consejo en el cual quiero que estemos muy atentos para que avancemos en este tema, porque yo sé que hay muchas cosas que hemos escuchado acerca de la fe, pero yo estoy segura que esta noche te voy a poner a pensar. El primer punto, óyelo bien, el primer punto que quiero que tengas allí, tomes atenta nota. La clave de la fe no está en su tamaño. Y esto va a bendecir a mucha gente, porque yo creo que al igual que yo, muchos han estado, por mucho tiempo lucharon con esto, o han luchado o están en lucha. La clave de la fe no está en su tamaño, sino en el objeto de ella, es decir, en la fe, en el objeto de la fe. Es decir, hay un concepto muy arraigado entre los cristianos, muy arraigados en los cristianos de este siglo y del siglo pasado, y es que la fe viene en diferentes cantidades. Y entonces como que de pronto hubo una repartición así, y a unos le tocó mucho y a otros nos tocó poquita, ¿verdad? Y entonces escuchamos expresiones como que esa persona tiene una tremenda fe, esa persona está ungida con esa fe grande. Y nosotros hemos llegado al convencimiento que es el tamaño de la fe de una persona lo que hace la diferencia, lo cual nos hace transitar, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, por un camino errado, por un camino
que no es el que está en las Escrituras. Porque de esta forma nosotros estamos poniendo el énfasis en nosotros y no en Dios. Cuando nosotros pensamos que es el tamaño de la fe y no en quién tenemos depositada la fe, entonces hay un énfasis errado. Ponemos ese énfasis, esa fuerza en nosotros y no en Dios mismo. Para dar claridad sobre esto, el Señor Jesús usó una ilustración. Y ojalá pues puedan ver allí esa ilustración. La hizo con un grano de mostaza, uno de los granos más pequeñitos que podamos conocer. Y es exactamente lo que puede ver a nuestros ojos, ese grano tan pequeño que cuando lo vemos crecer, jamás pensaríamos que estamos frente a algo que puede producir lo que produce y de la magnitud que es ese grano de mostaza cuando ya fructifica, cuando ya se convierte en planta. Mira lo que dice el Señor Jesús y está en Lucas 17:6. Entonces el Señor les dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, no olvide que es uno de los granos más pequeños, podrían decirle a este sicomoro, un árbol, desarráigate, ya, sal de la tierra y plántate en el mar, y el sicomoro los obedecería. Estaba usando Jesús hasta una hipérbole, una cosa, mejor dicho, extraordinaria. Y está hablando, haciéndonos un enfoque acerca de lo que es la fe bíblica, de lo que es la fe que trata el Señor. Entonces, en lo que respecta a la fe, porque es importante, recuerde, es un elemento vital, esencial en la vida nuestra, en la vida de un cristiano, la clave no está en el tamaño, sino en el objeto en quien depositamos nuestra fe. No son las grandes cantidades de fe, sino en quién estoy depositando mi fe, lo que hace la diferencia. Y si ese punto te queda claro esta noche, así lo demás no ni siquiera esté muy apercibido, vamos avanzando en esto, porque a veces nosotros andamos en comparaciones y miramos y decimos, uy, esa mega fe, y yo no tengo fe. Pero si nosotros depositamos la fe en Dios, es decir, en el lugar correcto, en la persona correcta, creyendo que Dios es real, que Dios está por encima de nuestra frágil humanidad, que Dios es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es maravilloso, y creemos en lo que Él ha dicho, su palabra, y tenemos su palabra por confiable y digna de crédito, podemos experimentar en nuestra propia vida esas cosas asombrosas, esos hechos maravillosos y esas respuestas sobrenaturales. La cuestión no es tener o no tener fe, porque en honor a la verdad, yo creo que el ser humano necesita creer en algo, necesita tener fe en algo o en alguien. De hecho, es decir, lo vemos, solo que la diferencia es hacia dónde orientan su fe, y ya lo vimos ahora al inicio, que mucha gente tiene una fe equivocada, errada, y ese es el problema. El problema es hacia dónde yo estoy direccionando y orientando mi fe, porque muchos no la están direccionando hacia Dios. Aún los cristianos, óyemelo bien, aún los cristianos puede llegar un momento en que su fe está más puesta hasta en sus propios esfuerzos humanos y en su propia religiosidad que en Dios mismo. Para que nosotros podamos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, entonces es necesario orientar nuestra fe hacia el lugar correcto y hacia la persona correcta, y ese es Dios. Y entiéndase por Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, cuando yo la oriento de manera correcta, así tan solo mi fe sea pequeña como un grano de mostaza, entonces voy a poder ver manifestaciones extraordinarias y podemos ver hecho realidad esta palabra que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, 6. Podemos ver manifestaciones extraordinarias como la de un árbol desarraigarse, desaplantarse de la tierra y traspasarse, plantarse en el mar. Entonces,
que nos quede claro ese primer punto en esta noche a todos los que están allí en la conexión divina, en la conexión de la unidad, en el mismo espíritu, en consejos de lo alto, para saber que la clave de la fe no está en el tamaño de la fe, sino en el objeto de esta, en Dios mismo. Y el segundo punto que quiero que tengas muy presente en esta noche es la fe bíblica. La fe bíblica está ligada a los proyectos de Dios y no a los proyectos de nosotros como seres humanos. Eso, por favor, no dejes de anotarlo. No dejes de anotarlo y no dejes en los días siguientes de poder sentarte a revisar esas notas y permitir que el Espíritu Santo de Dios vaya trayendo claridad y luz con relación a este tema tan importante para nosotros. La fe bíblica está ligada a los proyectos de Dios, no a los proyectos de nosotros los seres humanos. Como hablamos que hay diferentes conceptos y muchas veces no son los conceptos correctos acerca de la fe. Muchas personas creen que la fe es atreverte tú a pedirle a Dios hasta las cosas más insólitas. Y nosotros miramos así como con un asombro ver a gente pedir cosas que dice que yo ni me atrevería a pedir, que no tengo como que el arrojo para pedirlo. Y desde nuestra posición miramos a veces así hasta con anhelo, o si quizás otras veces como con envidia, porque creemos que esa persona posee mucha fe, porque sueña en grande y hace unas peticiones, mejor dicho, imagina cosas y hace proclamas y declaraciones. Y decimos, esa persona es de una tremenda fe. Pero esta es una creencia que no va acorde con las Escrituras. Pues la fe bíblica está íntimamente ligada, óyelo bien, íntimamente ligada a los proyectos de Dios y no a los proyectos nuestros. Está íntimamente ligada a los proyectos de Dios y no a los proyectos nuestros. Quiero que sepas en esta noche, y quizás esto va a producir un choque en algunos. Quizás a otros le va, como dicen los pelados, me va a patinar en la cabeza. Pero la fe no es un cheque en blanco que Dios nos da a nosotros, sus hijos e hijas, para que lo llenemos con todas las cosas que querramos, creyendo que Él nos va a respaldar en cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Más bien, ¿sabes qué es la fe? Es la convicción de que Dios cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha hablado. Él hará lo que ha dicho que hará en su palabra. Ahora, yo quiero que tengas muy presente que el concepto de obediencia está íntimamente, también estrechamente vinculado al concepto de fe. Y eso se ve en esa cita de Lucas 17 en el versículo 6 que leíamos hace un momento. Esa mención de la obediencia en este contexto nos da una pista o nos acerca un poco más a lo que es la realidad de la fe. ¿Sabe por qué muchos cristianos no son generosos, dadivosos y no contribuyen a la obra de Dios? ¿Sabes por qué? A pesar de lo que Dios dice en la palabra y que viene expresamente por mandato y dirección de Él, porque les falta fe. Porque no tienen la convicción en su interior de que lo que Dios está diciendo aquí es cierto y de que Él suplirá, que Él nos añadirá, que Él hará rebosar nuestra copa, que nunca tendremos escasez, que es más bienaventurado cuando damos que recibimos, que cuando sembramos abundantemente recogeremos abundantemente. Si nosotros creyésemos esto, correríamos a estar todo el tiempo siendo generosos y dando, porque sabríamos que esa palabra se cumple porque viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué muchos cristianos no oran o oran muy poco? A pesar que a lo largo y ancho de las Escrituras Dios lo repite una, otra y otra vez. Porque a estos cristianos les falta fe. Les falta fe primero para creer que sus oraciones son escuchadas por Dios. Le falta creer que la oración del justo puede mucho. Le falta creer que si oramos y pedimos y clamamos
el oído del Señor se inclina a escucharnos. Y así tendríamos muchas evidencias de que a pesar de que caminamos bajo un camino y que nos proclamamos hijos e hijas de Dios, muchas veces nosotros no tenemos claridad acerca de la fe y muchas veces nuestra fe flaquea. Y cuando hablábamos de que el concepto de obediencia está en íntima relación con la fe, es que cada acto de obediencia, óyelo bien, cada acto de obediencia, cada acto de atención a la voz de Dios, de hacer o de dejar hacer dejar de hacer lo que Dios me dice, es un acto de fe. Así de simple, pero de profundo. Cada acto que yo hago, cada acción que yo hago en cumplimiento de esta su palabra, cada movimiento que hago por obedecerle, haciendo o no haciendo, haciendo o omitiendo de mi vida, por atender la voz de Dios, es un acto de fe. Y no es más que veamos unas cuantas evidencias en la palabra, porque hay muchísimas en las escrituras de la vida de grandes héroes de la fe. Héroes de la fe que vivieron situaciones donde lo extraordinario realmente de ellos y que quedan en esa galería de fe y que están enmarcados y resaltados en las escrituras, es que ellos obedecieron las instrucciones de Dios, las instrucciones que el Señor les daba, las obedecieron. Muchas veces no entendiéndolas, muchas veces teniendo batallas dentro de sí, como ocurrió con Moisés cuando recibió el encargo de ir a sacar a ese pueblo, al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, de ir a dar la cara con Faraón. Pero él creyó que ese era el gran yo soy que lo estaba enviando, y que si él lo estaba enviando a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus timideces, a pesar de no entender por qué él era el escogido, pero si el que lo estaba enviando era el gran yo soy, él sabía que iba a obtener el respaldo, y en ese acto de obediencia se manifestó su fe en Dios. Abraham, ¿sabe por qué pudo ofrecer a Isaac en sacrificio? Porque creyó la palabra que Dios le había dado, de que Dios le había prometido que tendría un heredero. Moisés sacó agua de la roca porque Dios le mandó que lo hiciera. Y cuando hizo lo que Dios le dijo, obtuvo un resultado. Josué y ese pueblo que estaba con él vio caer los muros de Jericó, sencillamente porque, aunque parecía que eran unas fortalezas difíciles de derribar, él simplemente hizo que él mismo hizo que se siguieran las pautas dadas por Dios, el plan señalado por Dios y la estrategia dada por Dios, y los muros se cayeron. ¿Sabes por qué Elías pudo derrotar a los profetas de Baal? Porque hizo todas las cosas según la palabra que había recibido de Dios. Y hoy por hoy pudiéramos ver todas estas cosas, pero hoy por hoy aún nosotros los cristianos muchas veces vamos en contravía de lo que dice Dios en su palabra. Muchas veces nos vemos o nos encontramos contendiendo con Dios. Muchas veces nos hallamos nosotros en disputa con Dios, tratando de agradar más al mundo, tratando de conciliar más con las posiciones del mundo, tratando de justificar nuestros propios comportamientos y no aceptando lo que Dios nos dice. Y entonces una y otra vez a veces nos estrellamos y nos vemos como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto por 40 años. Entonces, este hecho de la obediencia y la fe es un argumento que encontramos de manera clara e inequívoca en los versículos 1 y 2 de Hebreos 4, cuando nos dice, por eso, Hebreos 4, versículos 1 y 2, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos. Pero mira esto, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra,
porque cuando lo oyeron no la acompañaron con la fe. Es decir, tenemos que oír lo que Dios nos dice y tenemos que creer lo que Él dice y nos habla en su palabra y tenemos que actuar en obediencia a eso. Si queremos entrar a esa tierra prometida, si queremos gozar de los beneficios de la tierra prometida y si queremos ver esas grandes cosas que la Biblia nos señala. Es imposible ejercer fe en algo que no hemos recibido por la palabra del Señor. Porque la fe, solamente es aplicable, óyelo bien, la fe solamente es aplicable a aquellas situaciones donde Dios ya ha hablado a través de su bendita palabra. Y nos invita, obviamente, a creerla. La palabra que es digna de crédito y que es completamente fiable. En el acto de movernos según las instrucciones que vamos recibiendo de parte de Dios, es que evidenciamos nuestra verdadera fe. Escríbelo allí, anótalo. ¿Cuántos dicen, estoy recibiendo? ¿Cuántos ponen en el chat ahí, estoy recibiendo? Dios, te estoy escuchando. Espíritu Santo, me estás hablando. En el acto de movernos, óyelo bien, en el acto de movernos, según lo que Dios nos dice, según sus instrucciones, sus pautas, sus mandamientos, es que evidenciamos realmente nuestra fe. Recordemos entonces este segundo punto. La fe bíblica está ligada a los proyectos de Dios y no a los proyectos nuestros como seres humanos. Y el tercer y último punto, la fe es la plena convicción en la fidelidad de Dios, que necesariamente conduce a la acción. Óyelo bien, que necesariamente conduce a la acción. Es que la fe sin obras es muerta. Diga, la fe sin obras es muerta. Entonces te repito, la fe es la plena convicción en la fidelidad de Dios que necesariamente conduce a la acción. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Vamos a mostrarte cuando Dios le da una orden, una instrucción a Abraham. Y vamos a Génesis capítulo 22, en el versículo 3. El Señor le mandó a él a que sacrificara a su único hijo, a Isaac, a ese hijo de la promesa. Bueno, él tenía otro hijo, pero el hijo de la promesa. Y me imagino cuando él oyó hablar, a Dios decir eso. Pero mire aquí en el versículo 22, 3 del capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló, en otra versión dice, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabes? La fe debe ser una de las cualidades o distintivos del hijo, de la hija de Dios, de los seguidores de Jesús. Porque eso evidencia realmente que nosotros creemos en un ser soberano, sobrenatural, poderoso, que es diferente a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer que con Él todo lo podemos y que Él obra todas las cosas para nuestra bien. Pero sabes, como ya mencionamos en un comienzo, hay muchos conceptos errados respecto a la fe. Y algunos cristianos creen que la fe no es más que pedir cosas y que los deseos nuestros se cumplan y que todo nos salga bien. Creemos que es la esperanza de que las situaciones que enfrentamos se resuelvan todas favorablemente y que las pruebas en lo posible no nos vengan y si nos vienen pues nos afecten lo menos posible. Pero sabes, en este versículo 3 del capítulo 22 nos da una idea más clara acerca de la fe como algo totalmente diferente a cómo la manejamos, sobre todo en esta modernidad. Lo que Dios le pidió a Abraham, te aseguro que provocó toda una tormenta personal e interior en la vida de este patriarca. Yo me imagino los momentos, los días previos, las horas previas a poder él cumplir con eso que el Señor le había ordenado, que el Señor le había pedido.
Yo me imagino el insomnio que tuvo, yo me imagino los momentos de ansiedad que tuvo, yo me imagino las luchas internas que tuvo, el no entender por qué Dios estaba pidiéndole tamaño locura, el Dios que le había prometido una descendencia grande y que le había pedido que sacrificara a ese hijo que él había esperado por tanto tiempo. Y a veces nos pasa así frente a la Escritura, a veces no entendemos, no comprendemos, estamos leyendo la palabra o escuchamos un mensaje y entramos en unas crisis personales, empezamos como a tener un debate entre la verdad de Dios y mi propio concepto de la vida. Pero mira el obrar de este hombre que nos da grandes lecciones en esta hora, nos enseña a profundizar aquí. Y es que hay algo clave en esta historia de Abraham, es que él no permitió que ni aun sus emociones fueran el factor predominante para él actuar como debía actuar, atendiendo la voz de Dios y creyendo en todo momento en Él, creyendo en la bondad de Dios, que no había detrás de eso un acto de maldad de Dios. Y de pronto tú dirás, no, yo no pienso mal de Dios. Pero si tú examinas tu interior, ha habido momentos en que hemos podido pensar mal de Dios. Así que entendamos, y él lo que hizo fue decidirse a obedecer a Dios. Decidirse a obedecer a Dios. Pero ahora vas a ver el concepto que él tenía de Dios. El concepto y por qué llega a llamarse padre de la fe. Entendamos que como hijos e hijas de Dios estamos llamados a la obediencia de igual manera. Y aun cuando en el momento no entendamos, no comprendamos ni la situación, ni por qué tan solamente Dios me manda a esperar, como decía el testimonio de Viviana, es que me tocó esperar unos meses y aunque quería yo correr a hacer y hasta endeudarme para pagar un examen por mi cuenta caro, yo oí la voz que me dijo, quédate quieta, la voz de Dios a través de su palabra, quédate quieta. Y de pronto, si tú oyes la voz del hombre, otras voces te van a decir, no, que vas a esperar 3 meses, en 3 meses te puedes complicar, en 3 meses, cuando vayas a ver eso, si hay una situación anormal allí o células cancerosas, va a avanzar. No, ella decidió escuchar la voz de Dios y eso hizo Abraham, aunque pareciera a veces como ilógico y no entendamos y que las circunstancias que entremos podamos de pronto sentir un poco de confusión, como dijo ella, momentos de lucha. Pero sabes, en este versículo 3 vemos la abundancia de las acciones de este hombre Abraham, que evidencia una movilización en obediencia que deja claro que fue un hombre de fe. Mira lo que hizo, dice, se levantó, ensilló su mula, tomó la leña, cortó la leña y fue al lugar que Dios le había dicho. Sin importar su angustia, sin importar sus batallas internas, Abraham comenzó muy de mañana a dar los pasos necesarios para hacer lo que Dios le había mandado, mostrando de esta manera lo que es la esencia de la fe. Madruguemos este 2021 a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Madruguemos en este nuevo año 2021, que bueno, ya va por la mitad del segundo mes. Madruguemos hacer lo que Dios nos está indicando que hagamos. Por ello, la fe es la plena convicción de la fidelidad de Dios y que necesariamente conduce a la acción. Esa certeza que tenía este hombre es increíble. ¿Y sabes qué? Tú puedes consultar Hebreos 11:19. Puedes consultarlo para que veas. Es que Abraham creía, óyelo bien, creía que Dios era Dios, que Dios era su creador, que Dios era su cubierta, que Dios era su salvación, su escudo, su proveedor, y que Dios era un ser sobrenatural, extraordinario, que tenía todo poder y aún podía levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. ¡Wow! Tremendo. Así que él no dudó en obedecerle a pesar de sus batallas internas. Y hoy te hago una invitación, a pesar de tus batallas internas,
Corre a obedecerle a Dios. Corre a hacer lo que está en la palabra de Dios y vas a empezar a ver resultados en tu vida. Estos son tiempos difíciles, de grandes crisis, indudablemente. Y si esperamos que Dios actúe y queremos que Dios actúe, nosotros debemos evidenciar nuestra fe con acciones concretas, dejando a un lado las dudas, las vacilaciones, el doble ánimo, las argumentaciones, dejando de estar mirando cómo actúa el mundo y realmente atender a la voz de Dios, porque obediencia y fe están íntimamente relacionados. Concluyo con esto. Se necesita fe para creer que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama y entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesús, para rescatarnos a nosotros. Se necesita fe, óyelo bien, se necesita fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para perdonar pecados. Y entonces en esa fe yo me atrevo a confesárselos todos y creer que su sangre tiene poder para limpiarme de todo pecado, por terrible que crea que es. Se necesita fe para abrir el corazón a Jesús y aceptarlo como Dios, como Señor, como Salvador y como pastor de tu vida. Por eso en esta noche, al finalizar este momento, yo quiero pedirle a aquellas personas que han tenido de pronto una batalla tremenda hasta este momento y que ya han escuchado el Evangelio, ya han escuchado la palabra de Dios, pero no se han decidido. Escucha el consejo del Señor en esta noche. Ten fe en Dios y abre tu corazón. Yo te puedo guiar en esta noche a una oración. Abre tu corazón, acepta a Jesús, confiésale tus pecados, cree que Él tiene poder para perdonar tus pecados y darte el acceso a esa vida eterna. Así que para ti que estás allí, para ti que te vas a unir después en diferido, para ti que estás en esa búsqueda incansable y que has buscado por muchos caminos la realización personal, a ti te digo, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Él. Creo, amado Dios, dile, creo, amado Dios, ayuda a mi incredulidad. Confieso en esta hora que soy pecador y me arrepiento. Me arrepiento y pido tu gracia y misericordia para ser alcanzado por ti, Jesús, para ser alcanzado. Entra a mi vida, Jesús, y ordénala. Entra a mi vida y llénala con tu presencia y la de tu Santo Espíritu. Amén. Cree que hoy hay fiesta en los cielos. Cree que hay una alegría en el corazón del Padre, porque por un pecador que se arrepiente y le reconoce, es muy significativo para Él. Ahora le hablo a otras personas que pueden estar en esta transmisión o unirse en diferido. Quizás tú sí ya hace mucho tiempo tuviste la fe suficiente para hacer ese paso, para abrir el corazón al Señor, para recibirle. Pero ha llegado un momento en tu caminar que te has ido enfriando, que has ido descuidando tu vida espiritual, que te has desconectado, que sientes que vives una vida religiosa, pero no una vida de pasión, de comunión, de relación, de fe, que sientes que le has fallado a Dios. Yo quiero decirte que se necesita fe para creer que al igual que el Hijo pródigo, tú puedes volverte en esta hora y el Padre está esperando por ti. Se necesita fe para creer que Él te recibe con los brazos amorosos y te perdona cualquier equivocación, cualquier falta y te restituye al lugar de honor que tienes. Necesita fe para creer que Él te está esperando para hacer una gran fiesta, porque te anhela y te desea todo el tiempo. Así que yo te invito a que oremos en esta hora. Si has tenido una relación un poco fluctuante, una relación espiritual fluctuante, una relación espiritual a medias, una relación donde has descuidado muchas de las cosas que ya Dios te había dicho en tu palabra y tu fe siente que se viene a pique, te invito a que ores en esta hora conmigo.
Dile, amado Dios, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Me arrepiento porque me fui alejando. Me arrepiento porque me faltó fe para obedecer tu palabra, para seguir tus instrucciones. Me arrepiento por las veces que te he fallado, pero decido en esta hora volver a ti, porque creo que me amas. Creo que no me has desechado. Creo que me estás esperando con los brazos abiertos y que contigo me espera lo mejor, que fuera de ti no hay nada, Señor, y que todo lo tengo contigo. Recíbeme hoy, Señor, y ayúdame a caminar en fe en los días que tengo por delante. En el nombre de Jesús, amén. Y finalmente, se necesita fe para creer que Dios es el mismo de ayer, que Dios es el Dios, que el Dios al que hoy clamamos, al que Dios oramos, es el Dios que habla aquí las Escrituras, el Dios verdadero, que Él no ha perdido poder, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él no está descontrolado y que cualquier circunstancia la podemos traer a Él y esperar en Él para que obre en su tiempo y conforme a su palabra. Vamos a orar por esas necesidades que tienes y todas esas necesidades que nos han puesto como iglesia y que está llevando el grupo de intercesión. Señor, gracias te damos en esta noche por aconsejarnos. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos hace sabios. Tu palabra nos da entendimiento. Tu palabra hace que crezcamos en sabiduría y tu palabra nos aumenta la fe. Gracias, Señor, gracias. Hoy traemos todas nuestras situaciones. Hoy traemos las situaciones personales, familiares, las situaciones que está afrontando nuestro país, las naciones del mundo, Señor. Hoy traemos, Señor, todas esas peticiones que están puestas delante de ti, Señor, y que hacen parte de la agenda de oración del grupo de intercesión de nuestra iglesia, como las peticiones que están puestas delante de tu trono de gracia por la Iglesia Universal sobre la tierra, Señor. Creyendo, Señor, que tú no desechas al que te busca, creyendo, Señor, que tu oído está atento a nuestro clamor. Hoy te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad, que nos aumentes la fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte, porque sabemos que la fe es indispensable, vital para seguir esta carrera que tenemos por delante. Que nos mantengamos, Señor, en la fe. Y para mantenernos en la fe tenemos que mantenernos asidos, agarrados de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Hoy te pedimos que obres en medio de tu gran poder y tu bondad, conforme lo has dicho en tu palabra, en estas situaciones. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, derrames virtud sanadora sobre los cuerpos que están enfermos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que rescates del valle de sombra de muerte aquellos que están allí todavía sin tener una oportunidad, Señor, para reconciliarse contigo, y aquellos que todavía tienen un largo camino para poder cumplir ese propósito sobre la tierra. Te pedimos, Señor, que obres en la economía, Señor, que te lleves la escasez, que nos enseñes a ser generosos con lo poco para que podamos estar en lo mucho, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que obres en las familias, Señor, que cese la rencilla, el rencor, la amargura, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que traigas unidad en medio de la familia, Señor. Y te pedimos por nuestra nación y las naciones de la tierra, Señor, para que esta experiencia y esta dura prueba nos transforme y podamos ser cada día personas, Señor, que con nuestro diario vivir te demos honra y honor, y que tú seas lo primero y lo principal, y no te neguemos ni con nuestras palabras ni con nuestros hechos. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, ten fe en Dios. ¿Y qué vas a hacer con este consejo? Oír, decidir al respecto con estos 3 parámetros que vimos allí, más lo que ya has ido aprendiendo antes, actuar en consecuencia. Y Él te dijo,
Madruga, madruga ya en este 2021 a hacer lo que Él ya te ha dicho, lo que ya tú sabes que tienes que hacer o lo que tienes que dejar de hacer. Actúa y ejercitémonos una y otra vez en ello. Te pedimos que nos dejes saber si tienes alguna petición de oración o si quieres seguir creciendo en tu vida espiritual. Para ello te dejamos unos números de contacto para que puedas hacer tu petición de oración allí o pedirnos y nosotros poderte mandar material, contactarte y poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Síguenos en las redes sociales. Soy Luz y Vida Online y allí encontrarás todos los recursos que hemos puesto a tu disposición. También nos puedes escribir ahora en el chat y dejarnos tus datos si quieres y dejarnos tus peticiones y te contactaremos, todo con el fin de ayudarte, porque esto no se logra solo, esto se logra en compañía de ese cuerpo que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, que tengas una feliz noche y bendiciones para ti y toda tu familia. Es un placer, una vez más, hoy en este día, que podamos dedicarle este tiempo al Señor. Así que vamos a adorarlo. Ahí donde está, dígale al Señor gracias, porque tú eres mi libertador, tú eres mi todo, Jesús. Cantamos ahí. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Sí, Jesús, eres la resurrección, eres vida, eres perdón. Eres mi salvación. Vamos. Y detuviste el sol. Jesús, el cielo fuego bajó. Eres mi libertador. Eres Dios, eres creador. Eres mi salvador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, yo te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Jesús, gracias Señor. Abriste el mar, creemos en esto, en lo que has hecho, en lo que seguirás haciendo, Señor. El cojo hiciste andar. La resurrección, eres vida, eres perdón y eres mi salvación. Cantamos a ti y detuviste el sol. El cielo fuego bajó, el cielo fuego bajó. Sí, es mi libertador. Eres Dios, eres creador, eres mi salvación. Cántalo conmigo. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, yo te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Jesús, aumenta nuestra fe. Oh Jesús, yo quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en
tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, te quiero ver. Yo quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Jesús, aumenta mi fe. Señor Jesús, queremos verte, Señor, en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, aumenta, Señor Dios, nuestro deseo por estar ahí, pero depende también de nosotros, creer en Él absolutamente. Dios te bendiga. Bendiciones. Nuestros servicios semanales. Todos los miércoles, Consejos de lo Alto a las 7 p.m. Escuelas dominicales a las 9 a.m. Los martes y jueves, madrugón de oración a las 5 a.m. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida. En Instagram como Soy Luz y Vida Online. Y en YouTube como Soy Luz y Vida Online. Cualquier petición nos puedes escribir o llamar al 320-5929-225. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima ocasión.